Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa preparado con cariño, dedicación y entusiasmo. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? También, contenta. Así es, contenta y sintiendo la brisa navideña, como Ya dicen, sí que ¿verdad? Ya se siente la brisa, como dice la canción. Como dice el merengue. Sí, mucho consumo. Sin embargo, yo creo que el Black Friday o Viernes Negro le quitó mucho impacto al ambiente económico de la Navidad. Ah, sí. Porque no se siente tampoco tanto dinero en la calle en estos días. La verdad como que este año uno no ha visto, la gente ha puesto sus bombillitos, pero no como antes. O sea, antes tú veías quizás en todas las esquinas ese ambiente navideño, pero este año como que no se sintió tanto así. Tal vez falta dinero, lo que ha habido en estos días mucho entaponamiento en las dinero calles. Y entusiasmo quizás. Tal vez. Mucho tránsito, mucho vehículo, entaponamiento en las calles, y las autoridades comienzan a orientar con la Navidad Segura 2019 para que haya menos accidentes posibles. Menos accidentes de tránsito. Recordemos que el consumo de alcohol, que aumenta para esta época del año, es una de las causas principales de los accidentes de tránsito, y queremos llamar a las personas a la prudencia, que se puede hacer todo, se puede celebrar, pero siempre pensando en que puede hacerle daño a uno mismo y al otro. Así es, el alcohol es un detonante para todo, porque altera todo en nuestro organismo. No le estamos diciendo a la gente que sea astemia, no le estamos diciendo a la gente que no consuma, porque sabemos que eso no es posible en el país, ¿verdad? Pero sí que la gente sea prudente. Que sea prudente. Llama la atención datos que da la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, sobre el alto consumo en alcohol en menores de edad en República Dominicana. Esta semana se estuvo conversando sobre el tema y es un llamado a los padres también a asumir responsabilidades en ese sentido. Sabemos que los jovencitos ya después de 13, 14 años sienten que pueden tomar sus decisiones, pero que hay que crearle conciencia sobre el daño que puede causarle el alcohol. Es como si culturalmente se aceptara que ser hombre en este país es sinónimo de poder beber alcohol, y entonces hay que trabajar con nuestros pequeños en eso. Sí. Ya hay consumo de alcohol masivo en mujeres y hombres, adolescentes de uno y otro sexo. Y la verdad que sobre todo adolescentes embarazadas, que está creando un serio problema también en el país, porque consumen alcohol y esto le causa problemas también al nacimiento al niño. Y entonces también se hace un llamado en ese sentido de tener un poquito más de conciencia. Y decía la OMS, hablando de esos datos, que República Dominicana está dentro de los 10 países de mayor consumo de alcohol. Bendito. Aquí se establece que hay un consumo per cápita por año, o sea, cada persona por año de 6.9 litros de alcohol. Y dicen que eso es uno de los más altos de la media en el mundo. Solo hay que tomar cualquier barrio, cualquier calle, cualquier avenida, los colmadones, y uno se da cuenta del consumo de alcohol que hay. ¿Y qué te parece si con esta último comentario nos vamos entonces a unos mensajes comerciales y le invitamos a que no se vaya de ahí, porque hoy hay un banquete que será importante para todas estas festividades de fin de año, que usted lo tome en cuenta? Volvemos ahora. 2x3 en salud. Continuamos en 2x3 en salud, y hoy vamos a hablar de cuidar nuestro estómago, ¿verdad? Lo que comemos, nuestra alimentación, con el doctor Sócrates Bautista, gastroenterólogo. Con él vamos a hablar de este tema interesante para esta época de Navidad. Doctor, bienvenido, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, una vez más aquí. Una vez más, es verdad. Hay unos cuantos médicos así que son casi cofundadores de este programa con nosotros. Doctor, hablamos nosotros en la introducción del programa de una cantidad de agresiones que recibe nuestro cuerpo, que provoca accidentes de tránsito, que provoca problemas cerebrales, que es el alcohol. ¿Cómo afecta el consumo abusivo de alcohol en estas festividades de fin de año, no es ese órgano tan importante que es nuestro estómago? Mira, para el estómago puede producirle irritación, gastritis, pero también otra parte importantísima del tubo del sistema digestivo es el hígado y el páncreas. Que ahí es que más se refleja. Entonces, al nivel hepático, nosotros podemos hacer una hepatitis alcohólica, que es una hepatitis bastante agresiva y que puede dar al traste con la muerte del paciente, como podemos hacer una pancreatitis aguda. Una pancreatitis, cuando es grave, tiene hasta un 40% de mortalidad. Wow. De manera que el alcohol, si tú lo tomas
en una forma moderada, pero muy moderada. Sí, porque realmente no te debe de hacer daño. Pero el alcohol sí es bastante agresivo, aparte de todas las alteraciones sociales que tú provocas, de los daños de vómito, de las intoxicaciones. O sea, realmente es un problema serio que tenemos nosotros en el país, como tú lo decías en la introducción. Un alto consumo de alcohol. Del alto consumo de alcohol. Por ejemplo, eso es en la parte aguda, pero hay alcohólicos que son pasivos. ¿Qué significa eso? Que toman siempre. Entonces, si tú tomas más de 80 gramos de alcohol, por 5 años, el 20% de la población puede hacer una cirrosis hepática. Y hay muchos trastornos, por ejemplo, con hígado graso. Que el hígado graso, si bien es un problema que tiene que ver mucho con lo que se llama el síndrome metabólico, también el alcohol es un causante del mismo, y ahora mismo, después que ya tenemos cura, gracias a Dios, para la hepatitis C, el hígado graso y la esteatohepatitis, que es como se llama cuando ya inflama el hígado, va a ser la primera causa de trasplante de hígado a nivel mundial. Y una de las causas es el alcohol. O sea, doctor, que no hay esos tragos inocentes, porque uno oye personas que dicen, no, yo todos los días tengo que tomarme, qué sé yo, un traguito. Un trago, una copa, una cerveza. Bueno, un 20% hace una cirrosis. O sea, que uno no sabe si está dentro de ese grupo. Exacto, eso tiene que ver mucho con el organismo. Hay pacientes que ya son, por ejemplo, obesos con hígado graso, o que son diabéticos, o que tengan alguna otra comorbilidad, más el alcohol. Entonces tú le vas sumando a ese hígado comorbilidad, y eso al final puede llevar al ¿Qué es lo que pasa con el hígado? ¿El hígado es el encargado de metabolizar? Generalmente el hígado sí, el hígado es el laboratorio del cuerpo, ¿me entiendes? Entonces él metaboliza todo. Entonces ahí, o casi todo, entonces ahí se produce, cuando tú lo empiezas a agredir, él tiene una capacidad de regeneración espectacular. Pero ya cuando el hígado se fibrosa, ya ahí por ahí no hay para atrás. Entonces ya ahí viene el problema de la cirrosis, y no solamente de la cirrosis, sino que se puede provocar un cáncer, que es el carcinoma hepatocelular, que tiene una mortalidad extremadamente alta. Doctor, aparte del alcohol, ¿qué otra sustancia consume el ser humano o alimento, vamos a decir así, que produce ese daño al hígado directamente? Pues el hígado, hay medicamentos. También. Que pueden producir daño hepático. Por ejemplo, en los agricultores, las fumigaciones. Lo tóxico, eso. Hay muchas, por ahí por Constanza, hay mucha cirrosis secundaria a ese problema. Bueno, virus, el virus de la hepatitis C, que si bien para el 2030 debería de estar erradicada, realmente tienen que producirse programas, sobre todo en nuestro país, aunque el programa de alto costo pero debe de masificarse con las ARS, con la CISARRIL, que tome conciencia, que haya cobertura para las personas, porque todavía, si bien han bajado mucho los medicamentos, todavía sigue siendo costoso para la población general. Entonces, eso hay que masificarlo para que le llegue a todo el mundo los medicamentos que antes nosotros dábamos un medicamento llamado interferón pergilado, más ribavirina, y eso hasta se le tumbaba el pelo, eso era una quimioterapia. Realmente sufrimos mucho los que estamos trabajando en la hepatitis. Desde que se descubrió el virus de la hepatitis, yo tengo esa historia en mi vida de que yo empecé la residencia en el 1991, y fue cuando se aisló el virus de la hepatitis C, y solamente se curaba el 5% de los pacientes. Wow. Sí, era y fíjate que ahora
prácticamente el 100% se cura. Fíjate, yo viví toda esa etapa. Todo el proceso. Exacto. Es Y como no, para yo no soy escribir unos viejo, ¿eh? No, claro. Es que la medicina evoluciona rápido. Exactamente. O sea que esa es otra causa, el virus de la hepatitis B. En fin, hay un sinnúmero de, por ejemplo, en nuestro campo y aquí mismo en la ciudad, los teces. Los teces de tú, mala madre. O sea, todas esas tisanas, eran más famosos antes. Todas esas tisanas son sumamente hepatotóxicas. Entonces, por ejemplo, y hay incluso plantas medicinales. Fíjate que la medicina, basada en la evidencia, si tú dices, bueno, necesitamos para curarte un dolor de cabeza, tal pastilla, 5 miligramos. Y la pastilla quizás la sacan de una planta, pero tú agarras la raíz y la sometes. A millones. Y le haces un té de esa raíz. Exacto. Y 3 gramos. Entonces 5 miligramos, pero es 3 gramos que tú te tomas en eso. Entonces eso es tóxico. Tóxico totalmente. Entonces ese es el problema, por ejemplo, de la automedicación, de los tesis. O sea, hay muchas causas que siempre se que te pueden recomienda no llevar automedicarse, porque por los daños, eso mismo, uno dice, estoy tomándome un té, algo natural, pero está un concentrado muy alto. Yo siempre le digo a mis pacientes que la única diferencia que hay entre un médico y un curandero es el diagnóstico. Sí. Porque cualquiera puede indicar cualquier cosa en este país. No, aquí somos todos ahora, médicos. y de hecho, ahora más con el internet, que en el internet entra el doctor médico, el curandero, Entra todo el mundo. Sí. Entonces, yo he tenido pacientes con cánceres que se ha llevado más de Google que de lo que hemos dicho los pacientes. Porque y yo el lo leí cáncer y el cáncer ha avanzado. Qué cosa. Dando vueltas en vez de hacerse el tratamiento. Doctor, Entonces, son problemas serios que a veces uno tiene y que el paciente a veces desconfía. no sé si nos vamos a comerciales ya, pero quisiera dejar esta pregunta. Vamos a ver qué nos dice nuestro director. El tema del abuso, siguiendo en la misma cadena, ya no de alcohol, el dominicano abusa para estas temporadas de una ingesta de grasa alta, mucha carga para el estómago, muchas harinas, muchos pastelitos, mucho pastel en hoja, mucho cerdo asado, muchas cosas de esas. ¿Cómo agrede? ¿Agrede eso realmente nuestro sistema digestivo? ¿Y de qué manera? ¿Te lo contesto ahora o después? Podemos irlo contestando. Vámonos ahora, sí. Fíjate, nosotros tenemos una capacidad entre electrolitos y agua y todo, más o menos manejamos 9 litros de agua por día. Cuando tú excedes esa cantidad, ya sea por alcohol, por refresco, por lo que sea, por los alimentos, Azúcares. tienen, exacto, tú llevas al paciente a provocarle un síndrome diarreico, por ejemplo, que es la diarrea osmótica, pero también a veces hay pacientes que tienen piedra en la vesícula y tienen una sobrecarga de grasa, de alimento, y a veces sale una piedrecita y le daña la fiesta. Totalmente. O pueden hacer una pancreatitis. Entonces, realmente tradicionalmente la comida tiene que ser opípara en Navidad. Y en mi casa es igual, o sea, no es que todos en los mi lados casa se prepara mucha comida. que viene mi papá, que traen una cosa de acá, que traen una cosa. Entonces, es una tradición muy linda, pero hay que ser medido en lo que tú te vas a comer y en lo que tú vas a guardar. Del calentado del día siguiente. Precisamente ahí es que vienen muchos problemas, en lo que tú guardas. Porque si tú no lo mantienes, sobre todo las mayonesas con las ensaladas rusas famosas, si tú no le das una cadena de frío a eso, se empieza a descomponer. Entonces, ahí ya empiezan a llegar gérmenes oportunistas como bacterias, como el Escherichia coli, puede venir amebas, etcétera, ¿entiendes? Entonces, esas son de las cosas que pasan.
con el comer. El comer abundante, realmente nosotros tenemos un límite. El otro, lamentablemente, tiene que salir. Y yo considero que en esto hay que ser medido con lo que tú te vas a comer. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa para que sigamos dando esos tips de consejos a la población, porque no es que se deje de comer, ¿verdad? Ni de disfrutar su Navidad, sino de ser moderado. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos con el doctor Sócrates Bautista, gastroenterólogo de alta experiencia, con quien estamos conversando sobre estos temas que nos afectan mucho a los dominicanos. Los hospitales, doctor, para esta temporada, el 24, el 25 y el día 1 de diciembre por lo general, y de enero por lo general, están llenos de pacientes que con, ¿cómo se llama? Con intoxicaciones alimentarias y alcohólicas. ¿Cómo prevenir? Sabemos que el tema es no abusar, pero ¿cómo prevenir? ¿Qué se le puede decir al dominicano? ¿Cómo balancear? ¿Cómo balancear esa situación? No le podemos decir que se coma de que vegetales ese día, ¿verdad? Porque no, tampoco. No. Lo que yo creo que hay que ser prudente. O sea, en la vida hay que ser prudente para todo. Que el mundo no se termine un solo día. Yo creo que se puede comer, que se puede guardar. Y no es para tú llenarte hasta acá arriba, porque al final eso puede tener consecuencias. ¿Me entiendes? Eso puede tener consecuencias de síndrome diarreico, de procesos infecciosos, e incluso, como te decía en el bloque anterior, de diarrea osmótica, que es cuando tú manejas más de lo que el organismo puede recibir. Entonces, cuando tú adquieres más de lo que resiste, el resto tiene que salir. Entonces, sale en forma... Es un proceso, digamos, natural. Es un proceso natural, claro. Sí. Claro, es un proceso natural. No me cabe tanto y entonces sale la otra parte. Tiene que salir la otra parte. De hecho, una forma fácil de hacer el diagnóstico de diarrea osmótica es dejando al paciente sin comer, porque se autolimita, generalmente se para solo. Entonces tú dejas al paciente sin comer por 12 a 24 horas y ya se recupera. Se cura solo. Solo, porque por lo naturalidad. Esa no tiene que ver con bacterias, con No, ese no tiene que ver sobrecarga de solutos a nivel del tubo digestivo. De comida. Ahora, si es un proceso infeccioso, si es viral, generalmente el organismo mismo autolimita casi siempre. Ahora, si es bacteriano, por ameba, por giardia, por cualquier bacterias o parásito, a veces hay que dar tratamiento con antibióticos. Perfecto. Doctor, uno de los problemas gástricos más frecuentes en nuestro país, y no sé si en el mundo, son las úlceras gástricas. ¿Cómo se maneja en el país y la cantidad de casos que tenemos, y ya eso ha ido cambiando? Mira, las úlceras, la enfermedad ulceropéptica, como le llaman, porque hay un aforismo que dice que sin ácido no hay úlcera. Nosotros producimos ácido clorhídrico, sobre todo para la digestión de las proteínas, y también producimos ácido clorhídrico para cualquier sustancia extraña que venga, cualquier parásito, es la primera barrera de protección que nosotros tenemos. Es como una protección del ataque. A nivel exacto, para que no pase al intestino delgado. A veces hay una bacteria que es el Helicobacter pylori, que está por debajo del moco, porque también tenemos moco, producimos moco, que es estimulado por una hormona que se llama prostaglandina E2, y ese moco protege la mucosa del estómago pero cuando está la bacteria por debajo, ya vienen los problemas de que te disminuye la calidad del moco, o si tomas algún medicamento que te baja la calidad del moco, como son los antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina, el diclofenac, hay un sinnúmero de medicamentos. Entonces eso te puede llevar a una úlcera, a una gastritis, que es la inflamación primero, o puede ir más lejos y provocarte una úlcera. Realmente las úlceras, años anteriores, siempre sigue siendo un problema, pero antes había que operarlo, porque no existían
los inhibidores de la bomba, no existía ni la cimetidina, si era con antiácido que se trataba. Y dieta. Y Se ponía en dieta, la gente. pero tú veías a la gente en la calle y tú decías, ese debe tener úlcera, Sí, porque tú ves un tipo riguroso, sí. flaco, así, con una fase Desanimado. electrosomática, exacto. Entonces, esos eran los pacientes generalmente que tenían úlcera. Ya tú ves una persona normal y puede ser un ulceroso. Ahora, ahí tenemos un arsenal sumamente importante que la cura. A veces lo que más cuesta curar es el Helicobacter por la agresividad del tratamiento, porque en nuestro país ese sí es un problema serio. La del Helicobacter, para que nos explique un Ese es poco un de esa problema bacteria. serio. ¿Y cuál es el problema? Que el Helicobacter aquí ha ido haciendo resistencia. Ok. Y ha ido haciendo resistencia a esa bacteria por el exceso de antibióticos que venden en la farmacia de uso libre. La gente lo Entonces lo yo tengo usa. pacientes que me llaman y me dicen, doctor, me dio una diarreíta, y entonces me tomé metronidazol por Sí, 2 días. sí. O sea, Él un mismo. tratamiento, sí, él se automedica. Entonces, un tratamiento que debe de llevar de 7 a 10 días, él se toma 2 días. Ay, Entonces, Virgen lo que hace la bacteria es empezar a identificar Se ese acostumbra. antibiótico, no lo identifica Se hace resistente. y se hace resistente a él. Claro. Entonces, al final, no encontramos qué darle a veces. Hay Porque que tú le irse a das un tratamientos esquema de más tratamiento, avanzados. le das otro esquema de tratamiento y no mejora. Yo he tenido pacientes que lo he tenido que manejar con un infectólogo. Wow. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es uno de los problemas. Por ejemplo, lo que es el tratamiento convencional del Helicobacter en Estados Unidos, aquí es totalmente diferente, porque es que aquí hizo resistencia hace años. Entonces, doctor, es muy alto en la población. Se habla de que una alta proporción de... Sí hay una muy alta incidencia Incidencia. de Helicobacter Pero aquí. ese Helicobacter, doctor, aunque ustedes hablan tanto, los gastroenterólogos, de la bacteria, ¿esa bacteria vive con nosotros? O si no vive con nosotros, ¿cómo llega a nuestro organismo? ¿Cómo se hace el proceso? Puede llegar por alimentos contaminados, puede llegar hasta por un beso. O sea, no es O sea, que ella vive con siempre la nosotros. pareja- no es que vive con ella nosotros. no vive con nosotros. No, ella entra. Y de hecho, fíjate, hay diferentes cepas incluso del Helicobacter. De hecho, después que se descubrió el Helicobacter en el 90 y que los que ganaron el premio Nobel, Warren y Marshall, lo descubrieron, empezó a disminuir la incidencia de cáncer gástrico en el mundo. Y ya el cáncer gástrico no es un problema tan grande como lo teníamos anteriormente. Yo mismo estuve un mes en el 1994 en Chile haciendo un curso de cáncer gástrico, de detención de cáncer gástrico temprano con los japoneses, que son de los que tienen, y los chilenos, que tienen la mayor incidencia de cáncer gástrico en el mundo. Y eso era un escándalo para esa época. Ya no. Ya no se ve tan frecuente. Y lo buscamos, ¿eh? ¿Y qué Porque ocurrió? cada vez que le hacemos bueno, que después que se está eliminando el Helicobacter ha empezado a bajar la incidencia del O Ese sea, que era la el responsable era la que bacteria. una de las causas probables del cáncer gástrico hay un tipo de linfoma que es un tipo de cáncer de los ganglios linfáticos, que es el tipo MALT, que aparece en el estómago, que está directamente relacionado con el Helicobacter pylori. Y lo primero que hay que hacerle a un paciente que tiene un linfoma de eso es erradicar el Helicobacter. El Helicobacter. ¿Me entiendes? Pero el Helicobacter pylori también ha disminuido la incidencia de adenocarcinoma. Otra cosa es que en los diagnósticos tempranos se ha masificado, por ejemplo, el uso de endoscopía digestiva y ya tú puedes detectar una lesión temprana mucho más fácil. ¿No se detecta, doctor, por otro estudio que no sea una endoscopía, el Helicobacter? Mira, En sangre, bueno, digo yo. tú puedes detectar anticuerpos por sangre. Tú puedes detectar el antígeno del Helicobacter en la materia fecal. Tú puedes detectar por una prueba que se llama test del aliento, El del aire test, expirado. Sí. O sea, hay muchas técnicas, no necesariamente. Ahora, en una endoscopía, tú ves
lo Tú lo que hay ves. ahí. Es Porque más la claro. cámara que está dentro de... Exacto, tú estás firmando todo lo que está ahí y eso es lo Ok. más importante Es el más certero de Exacto. los diagnósticos, entonces. definitivamente. Pero es invasivo, ¿verdad? Sí, es invasivo Mínimamente. y antes las guías internacionales decían que era con una sedación. Realmente las guías cambiaron. Ya no Y se hace con sedación ni nada de eso. tú lo puedes hacer. Hay pacientes que me Ok. dicen, doctor, yo me lo hago despierto. Y se Ok. le hace y realmente lo toleran. Pero lo ideal es tú tener el paciente Sí, bien claro. sedado, Tranquilo. dormido. Y Tranquilo. tú poder hacer un estudio tranquilo y que el paciente realmente no tenga el trauma La de- edad no importa, doctor, para hacer la endoscopía, o sea, en niños, en... Se puede hacer en niños, sí, claro. Lo que generalmente, yo particularmente no trabajo niños. Yo tengo gastroenterólogos pediatras de Perfecto. confianza y cuando me llevan un niño lo que hago es que se lo Referirlo. refiero a ellos. He visto, doctor, también que se está haciendo en gastroenterología que a una determinada edad tú tienes un problema gástrico y entonces tienes la endoscopía y la colonoscopía. ¿Eso es una recomendación? ¿Responde a una guía? ¿Cómo es? No, eso depende del criterio que tenga el paciente. Ahora bien, si va un paciente mayor de 45 años, a ese paciente necesita una colonoscopía independientemente que tenga síntomas. Por la edad. Porque hay que, a partir de los 45 años, y el año pasado se cambiaron las guías, era a partir de los 50, y se cambió la guía porque hubo un aumento significativo de la incidencia de cáncer gástrico antes de los 50 años. Perfecto. Entonces, por eso se bajó a 45 el screening para tú encontrar el pólipo. Porque si tú encuentras el pólipo, tú lo puedes sacar por Eliminar endoscopía ahí mismo. pero no podemos esperar que el paciente tenga síntomas. Porque si tiene síntomas, lo más probable es que encuentre el cáncer. Y la idea es Perfecto. no encontrar nunca el Exactamente. cáncer. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor? Esas señales de alerta al paciente. Por ejemplo, sangre en la materia fecal. Hay muchos pacientes que han ido allá, mira, yo creo que tengo unas hemorroides ahí, y cuando yo entro es un cáncer que tiene. Entonces, nosotros tenemos que ser agresivos con el tema del tamizaje para detectar cáncer gástrico temprano, cáncer de colon, De colon. Así es. en forma temprana. Doctor, nos vamos a ir a unos mensajes comerciales. Se nos van a quedar en este programa un montón de renglones. Por ejemplo, están las enfermedades inflamatorias. Siempre tengo problemas con el término. Crohn y colitis ulcerosa. Exactamente, que es un gran tema y que usted dirige una fundación también Sí, de eso. sí, Venimos sí. con eso y se nos va a quedar la enfermedad celíaca, que es otro tema. Volvemos con el doctor Sócrates Bautista. 2x3 en salud. Continuamos con el gastroenterólogo Sócrates Bautista. Doctor, hablemos un poquito de las enfermedades inflamatorias. ¿Cuáles son esas y qué incidencia tienen en nuestro país? Mira, las enfermedades inflamatorias son dos. Una es la enfermedad de Crohn y la otra es la colitis ulcerosa. Y hay un 10% de los pacientes que tienen enfermedad a nivel del colon que se denominan colitis indeterminada. Son enfermedades que no se sabe la etiología, pero sí hay un componente autoinmune, o sea, que el organismo crea anticuerpos contra el intestino y muchas veces tienen incluso manifestaciones fuera del intestino que pueden ser relacionadas a las enfermedades autoinmunes como propias de las enfermedades inflamatorias, como son trastornos a nivel de la piel, como es el pioderma gangrenoso, o trastornos a nivel óseo, como la espondilitis anquilosantes, que son enfermedades ya más bien reumatológicas, uveitis a nivel de... Entonces, el problema grande es que empieza generalmente en la niñez o en la adultez joven cuando el individuo empieza a crecer. Hay muchos niños que tienen problemas en el crecimiento y es que tienen, por ejemplo, una enfermedad de Crohn y se quejan mucho de dolor y entonces ese es un problema. ¿Es el que tiene diarrea permanente, doctor? Bueno, puede tener diarrea. Los síntomas van, por ejemplo, la colitis ulcerosa, el síntoma capital es la diarrea. La diarrea. Y la diarrea, que puede ser con sangre o sin sangre, y la urgencia defecatoria, porque lo primero que se afecta es el recto. Y al afectarse el recto, el individuo tiene deseo constante de ir al baño. Entonces el individuo empieza a aislarse, porque si salgo, Tengo que buscar un baño. tengo que buscar un baño. Ya. Entonces,
tiene hasta para enamorarse. Por ejemplo, un joven de 20 años, 21 años, no quiere, le gusta una chica y no puede ni siquiera invitarla a salir porque va a tener que ir 20 veces al baño. ¿Y es tan frecuente esa ida al baño? Mira, es el deseo constante por la inflamación que hay a nivel del recto. Pero eso te lleva a desnutrición, eso te lleva a osteopenia, a osteoporosis. Te estoy hablando de la colitis ulcerosa. La colitis, sí. Pero también el Crohn puede aparecer en cualquier... La colitis ulcerosa tiene la cualidad de que trabaja solamente a nivel del colon. Okay. Ahora, la enfermedad de Crohn Crohn. puede aparecer en cualquier segmento del tubo digestivo, ¿Y el Crohn no da esa diarrea? dependiendo de dónde se encuentre. Ok, El la Crohn te ubicación. puede, por ejemplo, te puede provocar un sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino, y un sobrecrecimiento bacteriano es cuando empieza a aumentar la cantidad de bacterias en el intestino delgado, y eso produce un síndrome de mala absorción. Y pueden tener diarreas explosivas, abundantes, obviamente acompañadas de dolor, que es el ¿Fétidas? síntoma capital. Fétidas además, las diarreas. Sí, las diarreas generalmente cuando son por mala absorción son muy fétidas y a veces con grasa, Ok. que es lo que le llaman esteatorrea. Entonces, eso pasa con la enfermedad de Crohn y la colitis, retardo del crecimiento en niños. Las mujeres a veces no le llegan ni siquiera a la menstruación por la desnutrición. Y hay un sinnúmero de síntomas, bueno, ya los típicos de la malabsorción, como caída del cabello, disminución de la visión, queilitis angular, que son las famosas boqueras, por déficit vitamínicos, y pérdida de peso, pérdida importante de peso, y realmente es una desgracia para la familia. Y otra cosa que tiene el Crohn son las fístulas. Tú puedes ver una muchachita de 13 o 14 años con una fístula rectovaginal. Wow. Y la fístula rectovaginal es cuando le sale materia fecal por la vagina a esa niña, por ejemplo. Tengo varios casos de eso. ¿Cuál es el médico tratante? Porque conozco un caso y estaban buscando el médico tratante recientemente para... El médico tratante tiene que ser un gastroenterólogo. Pero, por ejemplo, ¿se opera para intervenirla? Cuando está eso vinculado. Bueno, al eso recto. depende. Eso depende de la respuesta que pueda tener al tratamiento. El problema de las enfermedades inflamatorias es que aquí en este país, en teoría, no existe. Nosotros estamos haciendo... no se diagnostican. No se diagnostican, no. Nosotros tenemos una alta incidencia, y de hecho estamos colaborando con un estudio epidemiológico regional que se está haciendo en México, y nosotros, los médicos que estamos dedicados a hacer enfermedades inflamatorias, estamos mandando y haciendo la estadística. Qué interesante. Y ya de hecho... ya sabemos que aquí tenemos en el país más enfermedad de Crohn que colitis ulcerosa, en un 56%. Aquí en el país la variedad de los pacientes que tenemos es más la parte fistulizante, o sea que nosotros tenemos una de las enfermedades más agresivas de las enfermedades de Crohn, ¿Y por son ejemplo. hombres o mujeres? La incidencia más o menos va de 1 a 1. El 56%, por ejemplo, de enfermedad de... El género, mira, no lo tengo, pero por la experiencia que nosotros hemos visto acá, más o menos la incidencia es 1 a 1. ¿Cuántos pacientes tenemos diagnosticados ya ustedes? Mira, realmente en el grupo mío nosotros tenemos más de 400 pacientes. Wow, pues es bastante alto. Entonces, en esto nosotros estamos teniendo mucha precaución, porque hay pacientes que un día van de donde mí, se van donde otro. Entonces, nosotros estamos tratando de que los pacientes vayan con el número de documento, y de hecho para tener un registro real. Un registro con la menor cantidad de sesgo posible. Exactamente. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y desde la fundación, porque hicimos una fundación, ¿Se llama cómo la fundación? Fundeí, que es una fundación mixta entre pacientes y médicos, y que Altagracia ha sido una colaboradora desde el principio. En realidad me pusieron como miembro, yo nunca voy a las reuniones, pero yo colaboro. Nosotros ahí en la fundación realmente
uno de los pacientes, que es un jovencito que tuvo una enfermedad sumamente agresiva, incluso en silla de ruedas porque ni siquiera podía caminar. Oh, Dios mío. Ese muchacho con el tratamiento se recuperó espectacularmente y él nos ha hecho un programa para nosotros, ahora desde nuestra oficina, empezar Hacer ese a registro. entrar, ¿no? A hacer un registro con un programa Qué interesante. y para que todo el mundo, todos los médicos interesados lo tengan en su oficina Excelente. y nosotros poder darle seguimiento y tener la realidad del registro, porque eso es lo más importante, porque sin eso nosotros no vamos a poder después desarrollar y saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando en nuestro país. Ya Doctor, tenemos un primer bosquejo. para el año que viene, el 2020, usted va a venir para que nos hable de la enfermedad celíaca, Exacto. que es tan Bueno. importante, pero por el día de hoy pues se nos ha terminado el tiempo. Bueno, siempre a la orden. Un y millón de ya gracias por esta... Le deseo buen año y feliz Navidad. Muchas gracias. Feliz Navidad de antemano. Igualmente, doctor. Gracias. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Dos por tres en salud. ARS Pali presenta